Pues el 1 de octubre es la toma de posición de Claudia Sheinbaum, la toma de posición de la presidenta electa, ¿no? La primera mujer presidenta en México, en América del Norte y demás, ¿no? Bombo y platillo, obviamente, porque pues sí, evidentemente es un logro, yo diría, tanto de la democracia en México por el ejercicio que hubo, más allá de las irregularidades que se hayan señalado, pues al final fue un ejercicio exitoso, diría yo, y en segunda, pues por la naturaleza de a quien se escogió, ¿no? Su condición obviamente de su propio género, pues obviamente nos dice que es un momento, un hito en la historia de la lucha del feminismo. Ahora sí que así hubiera ganado Xóchitl Gálvez, hubiera sido también el mismo hito en la historia del feminismo, al menos en México. Pero, pues ahorita en los últimos días se ha vuelto un poco controversial la toma de posesión porque se hizo muy viral como en Twitter Claudia Sheinbaum pues ahora sí que agradeció los buenos deseos del gobierno de Rusia, de la Federación Rusa, perdón, ante su gobierno electo y pues salió a la luz el hecho de que a esta toma de protesta fue invitado nada más y nada menos que el señor Vladimir Putin, de quien hemos hablado bastante en el podcast y a quien le tenemos de hecho un capítulo especial por ahí muy al inicio del podcast, porque pues es un personaje pues histórico, la verdad marcó una era. No sé tú cuál sea como tu lectura así como general de lo que significa el personaje así a grandes rasgos de Vladimir Putin para el mundo hoy en día, pero yo digo que sí es un personaje que marcó una era totalmente de lo que fue el mundo postsoviético, ¿no? Sí, definitivamente digo, es un patrón, es un lord, así como también podemos decir que es lo mismo Obama, Salinas de Gortari, incluso AMLO ahora, mujeres, por ejemplo, pues Angela Merkel, Margaret Thatcher, o sea, hay lords y ladies que la verdad creo que han marcado épocas no solamente en sus países, sino en sus regiones e incluso a nivel global. Y en este caso, pienso que precisamente Putin es uno de estos personajes que ha trascendido pues las épocas, ¿no? Por decirlo así, vivió pues un inicio como agente de la KGB, del Servicio Secreto Ruso, y pues su ascenso fue político, después meteórico prácticamente, hasta llegar pues justo a tomar el liderazgo absoluto de Rusia. En una etapa de transición, pues diría yo de alguna manera a la apertura de un capitalismo, una economía de mercado, ya dejando atrás lo que fue el intento socialista con la URSS, en donde pues se fracasó, ¿no? Entonces, digamos que a Putin se le puede catalogar como el padre de la nueva, no sé si el padre, porque evidentemente él no parió esta nueva etapa de la Rusia actual, pero sí podríamos decir que es la etapa consolidada de la Rusia actual la que él trajo, ¿no? La verdad es que Putin además ha estado metido en todos los conflictos posibles, me parece, de las últimas pues décadas, desde que llegó evidentemente, pues porque también aboga por mantener la consolidación de lo que Rusia representa a nivel regional, pues le llaman Eurasia, ¿no? Entre Asia y Europa, y de alguna manera pues lo ha logrado, en mi opinión. O sea, Vladimir Putin sin duda ha tratado de mantener una política exterior pues de resistencia, lo diría así, porque es muy cuestionable si de dominación. La verdad es que los 3 intentos siempre de expansión de la propia Rusia pues no son lo que era esa URSS, ¿no? En cuanto a los países satélites que llegaron a estar bajo su dominio, bajo su administración, como lo pudieron ser toda Europa del Este en algún punto, sino que ya una Rusia consolidada, digamos, en su territorio final, al menos en esta modernidad que presentamos actualmente, pues la realidad es que sí ha puesto él el nombre de su país en alto al resistirse a organismos internacionales que él considera no son muy positivos para el bienestar de su población,
a veces incluso preguntando y cuestionando si también para el mundo lo son. Y pues definitivamente ha estado, yo diría que desde hace unos 10 años, en constante Sí. pelea por el territorio pues, que está alrededor de Rusia, ¿no? Tratando de morder un poco de territorio, tratando de defender el propio. En este caso, y por lo que se dio la guerra en Ucrania desde hace ya un poco más de 2 años para acá, pues fue algo así como tratar de mantener su Lebensraum o este espacio vital geográfico. Si nos vamos a la teoría de la geopolítica, ese término es como el espacio vital que un país necesita para sentirse seguro y que no es atacado de forma inmediata a manera de relámpago por otra organización, en este caso la OTAN, que es lo que él demanda, o cualquier otro país pues que sea de alguna forma agresivo o que tenga intenciones, ¿no?, de atacar, en este caso a Rusia según él. Y pues recordar eso, ¿no? Sus mandatos presidenciales se extienden desde el 2000 y pues hasta la fecha. Entonces estamos hablando de una persona que ya está en el poder desde hace un cuarto de siglo prácticamente. Que cuándo se va a ir, pues nadie lo sabe. Yo supongo que no se va a ir pronto porque se le ve muy sano. Además es como alguien muy juvenil en el sentido de cómo mantiene su mente muy activa, perspicaz, es energético en cuestión de su salud. Él aboga por un sistema de vida, digamos, muy en el deporte y en cuidarse. Pero pues es de estos tipos duros, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que sí es uno de estos tipos de la vieja guardia que pues compusieron. A mí me da mucho esta sensación, ¿no? Por ejemplo, AMLO me parece la vieja guardia. Actualmente, ¿quién no me parecería la vieja guardia? Pues un Trump, y no porque esté más viejo que Kamala Harris, pero sí como que apuestan por el orden del mundo en el cual no existe más que la realpolitik, al final de cuentas, ¿no? Ujú. Como lo que era Bush, Ajá, ¿no? exactamente, Bush, George Bush. Ujú. Bush padre sobre todo, pero también de alguna manera sí hay esos grandes líderes, digamos, nacionales que terminan siendo, pues para la posteridad como una referencia. En el México moderno podríamos compararlo con un Lázaro Cárdenas, por ejemplo, por la trascendencia de la expropiación petrolera, etcétera. Entonces, Putin, el día que se vaya, va a quedar recordado como el padre moderno de la Rusia moderna o algo así. Evidentemente ahí también va a quedar junto a Stalin, junto a Lenin, etcétera. Pues en esta mística, ¿no?, de los grandes liderazgos rusos, la verdad es que quién sabe cuándo vaya a dejar de estar él ahí en el poder. Yo supongo que no pronto. Pero pues ahora sí que lo que nos atañe es que en esta confluencia de renovaciones democráticas alrededor del mundo, de estas elecciones que tuvimos este año, pues también ha habido muchos chascos internacionales diplomáticos y a veces hasta de humor involuntario. No sé cómo lo veas tú, Mau, y no sé qué perspectiva tengas justamente de esta toma de posesión de la nueva presidenta y pues qué se va a derivar de ello, ¿no? Porque supongo que se espera algo de ella, se espera algo de la actuación de México después de estos 6 años con una política exterior muy precisa. Sí, la neta, bueno, antes de pasar a eso, nada más les doy un dato curioso que ahorita saqué de Putin para quien le interese. En 2008 el Pentágono publicó un estudio en el cual reveló que ellos creen, o están casi seguros, que Putin tiene autismo, que tiene Órale, autismo, no me la pero sabía. que él lo tiene mezclado, digamos, con algo que se llama desorden de la personalidad antisocial con características sádicas. O sea, ellos piensan que esta es una persona autista de una capacidad intelectual muy superior a lo común, o sea, que es un Claro. genio, pero que aparte tiene cierta apatía, ¿no? Que no tiene como estos mismos elementos que te permiten empatizar con el dolor ajeno y al mismo tiempo tiene cierto gusto por el dolor. Es lo que ellos publicaron. La verdad, digo, no sé qué tan cierto sea, pero sí ha de tener algo de verdad por lo que se ve, cómo se comporta y las decisiones pues, que ha tomado Putin, ¿no? Y Pues ahora sí como esta wild card, ¿no? O sí, sea, este enemigo que no quieres tener porque no sabes qué esperar de él cuando, como, pues si esto de perfil psicológico es certero, digamos, exacto. eh, pues está dispuesto a defenderse con todo y no le importa recibir 2, 3 golpes, pero te va a dar 5 si puede, ¿no? Claro, sí, y a veces ni vas a saber de dónde vienen, porque él ve caminos que luego una persona en gobierno a lo mejor con la ceguera de taller pues no va a ver, y él sí las va a ver. Y sobre esto que mencionas de la política, bueno, la política global, la política exterior que quiere traer Sheinbaum, no es nada nuevo. O sea, hay, por un lado,
Hay dos lados, básicamente, como para analizar esta acción. Les digo que fue muy viral el hecho de que se reveló que Putin había sido invitado a la toma de posición y demás, pero quiero recordar a todos que es pues una tradición ya de hace muchos años, una tradición de México, que en las tomas de posiciones de los nuevos presidentes, cuando toman posesión, se invite a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, a todos. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pues ella ya mencionó que se invitaron a todos los países del mundo, o sea, no descartó a ninguno, excepto, y textualmente citándolos, excepto a Ecuador y a Perú. Curiosamente, pues por los choques diplomáticos que se tuvieron el año pasado y este año específicamente con Ecuador y el año pasado con Perú, pues sí hubo por ahí choques importantes. Con Ecuador pues se rompieron las relaciones diplomáticas y a la fecha siguen rotas. Entonces, pues por ese lado no parece que esto sea una novedad, ¿no? El hecho de que no los hayan invitado, pero a todos los demás sí. Y salió a relucir la viralidad de que se invitó a Putin porque, y tienen un punto, porque México está suscrito a algo que se llama, un documento que se llama el Estatuto de Roma. ¿Ok? Este documento básicamente es en el que se basa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional es un organismo internacional en el cual los países acusan a gobiernos, a jefes de Estado de otros países, por cometer ahora sí que crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios, todo este tipo de acciones pues, que van en contra de la humanidad, ¿no? Y la labor de esta Corte Penal es tener pues, un cuerpo de jueces bajo un marco legal donde diferentes países tienen injerencia y tienen su opinión para expresar qué tipo de acusaciones son reales y cuáles no. O sea, cuáles sí son verdaderas y cuáles tienen más bien una intención política. Y pues actuar con base en eso, ¿no? Para traer justicia. La Corte Penal pues ya ha tenido varios casos de éxito con señores de la guerra, sobre todo en países del África subsahariana, donde se dieron en algún momento en los 80s, 90s varios crímenes horrendos por parte de grupos criminales allá. Esta corte se encargó de apoyar en la investigación para traerlos a la justicia, junto con la Corte Criminal Internacional, en fin. El punto es que en esta corte, pues ahora sí que los países resuelven hasta cierto punto sus justas y pues llaman a acusar a aquellos que creen que son culpables de estos crímenes. Putin fue uno de ellos. Específicamente, y el crimen por el que está acusado y por el que es perseguido actualmente en la Corte Penal Internacional, es que Putin está acusado, tanto él como su secretaria me parece que la secretaria de la Juventud, algo así en Rusia, algo equivalente a ese órgano, por la adopción forzada de 20,000 niños ucranianos desde 2022 a la fecha por parte de familias rusas. ¿Qué ha estado pasando en estos años y que estaba bien documentado? De hecho, para quien viva en Ciudad de México, pronto va a haber una exposición de las evidencias por parte de la Embajada de Ucrania, junto con la agencia del Servicio Exterior Mexicano, o sea, junto con la Academia Diplomática, van a presentar en una galería pues todas las evidencias de las infancias robadas, así le dicen, de Ucrania. Entonces, están acusando al gobierno de Rusia de que durante la incursión en Ucrania se secuestraron, se sustrajeron de sus familias a 20,000 niños ucranianos, chiquitos, bebés de no más de 5 años, o sea, niños que en realidad no se van a acordar de mucho después, y que fueron enviados a Rusia para ser adoptados por familias rusas que estaban buscando tener hijos, para ser adoctrinados, así le dicen, o para crecer en el dogma ruso, ¿no? Para crecer como rusos, porque pues al parecer Rusia ha estado teniendo problemas de natalidad en su país, ¿no? Este caso en específico, pues sí constituye un crimen de lesa humanidad y por ende la Corte Penal Internacional emitió desde, me parece que es febrero 2023, o sea, ya va más de un año, una orden de arresto en contra de Vladimir Putin y de la secretaria de la Juventud que se llama Olga Sedirova, si no me equivoco. Entonces, pues esto convierte a Putin ante los países que firmaron el Estatuto de Roma y que reconocen la jurisdicción de la Corte, constituye a Vladimir Putin un criminal.
Ahora, eso es por un lado, ¿ok? Por el otro, por ejemplo, esta tradición que les mencionaba, es normal que México invite a todos y no siempre van todos los líderes del mundo. Ejemplo, a Corea del Norte se le ha invitado y nunca ha ido Kim Jong-un a una toma de posesión de un presidente mexicano, porque saben perfectamente estas personas que si pisan un territorio que no es de un país que sea muy su aliado o que los proteja en verdad, como por ejemplo lo podría hacer Kim Jong-un en China, pues realmente sí tienen peligro, ¿no? Sí pueden sufrir peligro. Putin solamente ha venido una vez a México. En 2004 fue al Estado de México, una visita donde lo hospedó, digamos, Vicente Fox. A cambio, Vicente Fox fue en 2005 a Rusia, la primera visita de un mandatario mexicano a la Rusia postsoviética. De ahí, la única reunión que se tuvo fue con Enrique Peña Nieto en un foro de los BRICS, Vladimir Putin y Peña Nieto, y de ahí solo una llamada con Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, o sea, en pleno 2020. Fue una videollamada para pues ver el tema de las vacunas, ¿no? Ya ves que Rusia está haciendo su propia vacuna y pues querían por ahí también meterla en México y demás. Y de ahí la última llamada que se ha tenido fue la de Putin felicitando a Sheinbaum por su presidencia. Y ya. O sea, los acercamientos entre Rusia y México pues han sido muy esporádicos, muy cortos, para nada comparado con los de Ucrania. La verdad es que Ucrania sí tiene una relación tanto más cercana a México en ese sentido. Y por ende Ucrania también se sintió como en esta comodidad de emitir una liberación de prensa, un comunicado donde decían que pues felicitaban a Sheinbaum, que agradecían la invitación a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para la toma de posesión de Sheinbaum, y que confiaban en que si México veía que Vladimir Putin pisaba Ciudad de México, que México, al ser pues miembro del Estatuto de Roma, al reconocer la jurisdicción de la Corte Penal, iba a arrestar a Vladimir Putin y enviarlo a La Haya, extraditado. Porque, pues sí, ante la ley, o sea, ante la ley internacional que firmó México, lo debería de hacer. Estamos obligados por ley a que si eso pasa, que sí lo tenemos que hacer. Y ya no solo obligados por ley, sino también justo hoy, que estamos grabando el 13 de agosto, salió un comunicado del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo o pidiendo, más bien advirtiendo, diría yo, avisando a México de que, oye, lo que estás haciendo de invitar a Putin, entiendo que es tu tradición, pero si va a cuestionar bastante este hecho histórico de Claudia Sheinbaum siendo la primera mujer presidenta en América del Norte. Más o menos como una cachetada de guante blanco, ¿no? De pórtate bien, nos están diciendo. Ahora, todo esto, Isma, ante la respuesta que dio Andrés Manuel López Obrador en una mañanera diciendo que nosotros, o sea, México, no vamos a arrestar a Putin si llega, o sea, no nos compete, pues por un lado, legalmente sí nos compete, o sea, sí estamos obligados, y México pues sabemos que ha sido un país que tradicionalmente sí se apega bastante a lo que firma, al menos en cuestiones internacionales, ¿verdad? En cuestiones de organismos así como la Corte Penal, la Corte Criminal y demás. Sí somos bastante respetuosos de la Carta de las Naciones Unidas al respecto, y pues sí se toma muy en serio la violación de la soberanía de un país, y más cuando hay una acusación de crímenes de lesa humanidad. Pero pues también por otro lado está este lado de tradición y este lado de que México es neutral a nivel diplomático, y de que podemos entrar más a detalle después de tu intervención al respecto, pero estamos como que entre la espada y la pared. Sin embargo, y sí quiero dejar como tranquilos a la audiencia en este momento, yo veo casi imposible, si no es que imposible prácticamente, que Putin vaya a venir a la toma de posesión de Sheinbaum. No creo que lo haga. No está en el interés en este momento de alguien como Putin, diría yo, aparecerse en este foro. Y más que nada con las elecciones que se vienen en Estados Unidos, yo creo que en este momento tiene, pues ahora sí que ocupaciones que le son más urgentes, digamos. Yo creo que si viene, pues sí se arriesga un tanto a que, deja tú que México lo capture, o sea, podría pasar, legalmente tendría que pasar, pero quién sabe si suceda. Deja tú eso, o sea, sabemos cómo operan los enemigos de Vladimir Putin, ¿no? Sabemos cómo opera Estados Unidos, sabemos cómo puede operar el servicio secreto británico también, agencias de inteligencia que tienen presencia en México desde hace mucho tiempo. Sabemos que pueden operar para pues comprometer la seguridad del presidente Putin. Entonces yo creo, siendo Putin la persona pues tan cautelosa que puede llegar a ser, no creo que vaya a venir. Y ante esto pues
No sé tú cómo veas este dilema. Yo lo veo como que estamos entre la espada y la pared, pero tampoco me preocupo porque estoy seguro que no se va a arriesgar a Sí, no, venir yo tampoco Putin. creo, ¿eh? O sea, de entrada porque me parece que sería como estos errores muy históricos si es que llegara a pasar algo, porque decidió ir a algo que es innecesario en el aspecto en el cual se encuentra parado hoy en día, no porque no sea importante la toma de protesta evidentemente de Claudia Sheinbaum y este momento histórico para México, sino desde la posición rusa o desde los intereses de Rusia, pues me parece que es un vuelo muy largo, por ejemplo. Eh, pues finalmente tienes que atravesar una buena parte del mundo y el mundo hoy es un lugar muy peligroso para andar viajando y ser un mandatario como Vladimir Putin, me parece. Eh, Asimismo, yo creo que no tiene necesidad tampoco de venir porque hay una buena relación históricamente con México. ¿Por qué? Porque México es un país que tiene buenas relaciones con, ahora sí que con todos los países del mundo. En este caso, como bien mencionas, eh, pues Ecuador se lo ganó a pulso y pues de alguna manera, sí, o sea, México es como este tipo bonachón que con todo se lleva bien en el sentido de lo que es el derecho internacional y también es muy respetuoso en el sentido de lo que representa el mismo y de los acuerdos en los cuales está suscrito. Y como ahora sí que como tradición diplomática o de la escuela diplomática mexicana, hay muchos casos rescatables en el cual México ha sido pues un ejemplo a seguir y un líder regional en el área, incluso a nivel global, ¿no? Entonces, me parece que pues nada más como para hacer ver el nivel en lo que México ha participado, el Tratado de Tlatelolco, por ejemplo, el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, pues fue un esfuerzo en donde México entró como el líder, ¿no? Finalmente, por algo se llama el Tratado de Tlatelolco. Eh, y pues se firmó justamente en 1967 y entró en vigor en el 69. México tiene esta forma de poder conciliar con otras naciones y no importa en qué parte del mundo se encuentren, México es uno de estos países simpáticos. No solo por como somos todos los mexicanos, la verdad, muy agradables y además nuestra cultura milenaria y pues de alguna u otra manera somos representantes de un continente pues muy rico, no solamente en recursos, sino también muy dinámicos por el propio tema de un mercado activo económico. Entonces, me parece que todos los países últimamente, sobre todo China, pues andan muy de buenas con México, quieren quedar bien con México la mayor parte de países porque saben que además es un país bisagra a la hora de hacer una aproximación discreta, digamos, para mandar señales e incluso para poder tentar el agua con los Estados Unidos. Entonces, creo que México juega muy bien su papel. México es como un malabarista, de alguna manera muy hábil, porque no hay situaciones fáciles, ¿eh? O sea, a México siempre se le demanda, por ejemplo, ahorita en el tema de la guerra de Ucrania o con Gaza, se ha presionado mucho a México, incluso ha habido cartas de los propios embajadores en México por parte de países como Israel, no estoy muy seguro si de Ucrania, demandando una acción, un posicionamiento pues de postura completa de respaldo, ¿no? A sus acciones, etcétera. Y México, pues, porque además no se debe a nadie en el sentido estricto de la palabra, no debe favores, por decirlo así, y no le gusta este tipo de ahora todos contra aquel y vamos a ponernos de este lado y luego de aquel lado. México se respeta mucho a sí mismo, es lo que yo diría. No le gusta ser usado en el panorama internacional, no le gusta hacer el trabajo sucio a nadie y de alguna u otra manera eso representa credibilidad a nivel internacional y da confianza a la hora de que un país como México sea un emisario para sentar una mesa de negociación entre dos partes que traen un conflicto comercial o que traen un conflicto territorial. Y finalmente México sí tiene eso, por más trillado que le suene a nuestra audiencia porque se ha repetido mucho, pero es verdad, pues sí tienen autoridad moral en el área diplomática.
México nunca ha ido a declararle la guerra a ningún país. México nunca ha invadido a ningún país para tratar de quedarse con sus recursos o su territorio. México es respetuoso de otras naciones. Y en ese sentido México es un país amigo. Finalmente no le gusta estar metido en controversias, no le gusta estar metido en estas peleas callejeras que muchas veces se dan en muchos extremos del mundo, en regiones en lo particular, en este tipo de conflictos de proximidad entre países muy grandes y utilizan también otros territorios como área de influencia, pues estratégica. Y finalmente México, como bien me parece que salió a decirlo Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores o canciller, es que México está haciendo pues estos envíos de cartas de manera protocolaria, porque eso es lo que demanda el derecho diplomático. De eso se trata la diplomacia, y la política exterior de México es impecable, diría yo. Por lo general, obviamente últimamente hemos escuchado ese gran escándalo que se dio en China, pero por lo general la realidad es que es un servicio exterior de carrera, de calidad, el área diplomática en México. Yo creo que lo único que podríamos comparar en el nivel de eficiencia y de preparación en América Latina, estaríamos hablando de Brasil, por ejemplo, y no le quito el mérito a otros, pero Brasil es excepcional también en el tema Brasil, de diplomacia. 100%. Entonces, México sí es un líder que tiene que cuidar ese liderazgo, que no se ve en la necesidad de ninguna manera de tener que ganar el favor de nadie, y que finalmente eso también le ha llevado a no ser considerado un actor agresivo en el panorama internacional, tampoco un actor que se podría golpear para mandarle un mensaje al más grande que está junto de él, que son los Estados Unidos. Y eso ha hecho que México se gane una suerte de inmunidad diplomática. Y, por otro lado, a México le conviene estrechar lazos con todos aquellos países que también quieran ser amigos de México. ¿Por qué menciono que México es un malabarista? Porque en este caso, por ejemplo, México va a tener que malabarear y en este preciso instante, ¿no?, histórico, hablando de Claudia Sheinbaum, de Juan Ramón de la Fuente, de Marcelo Ebrard, van a tener que hacer una muy buena estrategia de cómo quedar, entre comillas, bien con todos, porque al final, pues no es que seas hipócrita, pero sí tienes que delimitar en qué asuntos te vas a pronunciar de una manera muy estricta, en qué otros la verdad es que mejor no meterse, en cuáles otros estás interesado en poder tú también formar parte, y todo eso requiere mucha precisión, requiere mucha estrategia, requiere la formulación de escenarios, y también requiere de una visión de largo plazo y no solamente inmediatista, de quedar bien con este y no me importa que quemo mis cartas con 5 más. No, se trata, esto de la política es una carrera de maratón, no es una carrera de 100 metros, entonces México lo ha jugado muy bien porque sabe que finalmente su posición es privilegiada al estar junto a los Estados Unidos, pero también lo hace, digamos, foco de presión sobre algunos temas que son preponderantes para la política exterior de los Estados Unidos y que México tiene que ser cuidadoso sí o sí, y siempre lo ha sido. Sobre todo cuando la política exterior de los Estados Unidos necesita redoblar su seguridad nacional y eso ya se extiende a más allá de su frontera, ¿no? Y yo diría que en ciertos temas todos los países están en la misma dinámica, no solamente los Estados Unidos, en máxima alerta en ciertos casos y en ciertos sectores o en ciertos temas como lo pueden ser la ciberseguridad y como lo puede ser también el tema energético, incluso la cuestión pues antropomórfica del desastre que estamos llevando a cabo con el cambio climático. Entonces, México tiene que lidiar con un China que quiere dinamizar más a Latinoamérica y que ve obviamente a México como un proxy de mucho mayor calado que otros países de la región en el tema de su dinámica comercial, de los pesos que maneja o de los dólares que maneja en su economía, del tipo de mercado que significa México, de la proximidad con Estados Unidos. Y también, por otro lado, pues tenemos un Estados Unidos que tiene las alertas encendidas porque hay varios países ya tratando de establecer una nueva dinámica pues multipolar, de la cual Estados Unidos gozó como el único regente, como en una potencia unipolar durante décadas, y que estamos viendo de alguna manera una transición, no sé si suave, no sé si muy dura, no tengo un punto de comparación vital, digamos, desde mi experiencia, pero sí está claro que hay países que ya son líderes en ciertas cosas, hay otros países que se quedaron ya atrás,
Hay naciones que dentro de 30 años, por más que no podamos imaginarlo o que sea como algo muy difícil de poder, ahora sí que ver hacia adelante, van a ser pues los nuevos países como potencias económicas en ciertos recursos, porque tienen tierras más extrañas, por ejemplo, y se necesita ahorita mucha tecnología, o de alguna manera también son países que geográficamente van a ser menos afectados por el cambio climático y van a empezar a recibir ahora ellos una expulsión de migrantes, incluso de países de primer mundo, porque va a ser imposible vivir en esas regiones o va a ser muy complicado crear una infraestructura para ello y se necesita ir suavizando también, pues ahora sí que la relación con muchos países de forma estratégica y con otros tantos, pues evidentemente se va a recrudecer. Ya lo estamos viendo con el tema de Medio Oriente, lo estamos viendo con el tema de China, lo estamos viendo con Rusia y pues el mundo se está volviendo más, pues diría yo, más en el borderline, como en ese punto en donde las cosas son muy volátiles, donde de un momento a otro puede cambiar mucho la jugada de lo que cada quien puede estar jugando como sus cartas en el panorama internacional. Y México es de estos jugadores tranquilos que sabe cuál es su mejor mano, que sabe esperar, sabe hacer timing. Y me parece que ese es la gran habilidad de México, no será la de mayor adrenalina, como el decir, pues yo soy un país muy polémico o yo estoy ganando cada vez más preponderancia de forma brutal en cierto sector. Pero México es de esos corredores de fondo, diría yo, es de esos maratonistas que a la larga terminan haciéndolo muy bien y lo han hecho muy bien porque han respetado sus propias reglas, están jugando en su propia dinámica y si México lo sigue haciendo, creo que a México le va a seguir yendo muy bien. Sí, ahora hay que recordar también quién nos está reclamando esto, ¿no? O sea, quién está reclamándole a México que se haya invitado a Vladimir Putin, como les decía, parte de la invitación a todos los países del mundo, menos Ecuador y Perú. Nos lo está reclamando Ucrania y Estados Unidos, ¿no? En este momento son los dos países que abiertamente ya se han expresado, ya se han pronunciado oficialmente en contra de esto, ¿no? Y han pedido que a Putin se le arreste. Bueno, ¿por qué en este caso, por ejemplo, se extendió la invitación también al gobierno de Israel, a Benjamín Netanyahu? Recordemos que hace un par de meses el fiscal de la Corte Criminal Internacional, de la cual México también es suscrito, por cierto, Karim Khan se llama, él mencionó que estaba buscando ya la aprobación de órdenes de arresto para Benjamín Netanyahu y parte de su gabinete de seguridad por crímenes de lesa humanidad y genocidio específicamente, ¿no? Porque él está convencido, el fiscal, que tiene pruebas suficientes para decir que Netanyahu está haciendo un genocidio a todas luces, ya lo sabemos, ya tenemos un episodio de eso, en territorio palestino, de palestinos. Entonces, ¿por qué en este caso, ante la invitación de Israel, por qué no se expresaron de igual manera el gobierno de Estados Unidos o el gobierno ucraniano o cualquier otro gobierno en reclamarnos el por qué estamos invitando a un criminal de guerra, en este caso, ¿no? A un genocida? Entonces, no es que estemos aquí defendiendo a Putin, digo, o sea, yo creo que Putin sí es un jefe de Estado bastante capaz, bastante inteligente y demás, pero pues conocemos también lo duro que ha llegado a ser, conocemos también las acciones crueles que ha llegado a hacer. Sin embargo, no, o sea, no decimos que es la única o el único país que está haciendo este tipo de acciones, ¿no? Alguien pregúntele a Irak y a Afganistán, a la población civil, cómo le fue con Bush, pregúntenle a Siria cómo le fue con Obama, o incluso al hecho de que Biden deportó más migrantes que Trump ahorita durante su mandato. Entonces, el hecho de que estemos señalando esto, pues es como para apuntar o revelar esta especie de pues de doble moral, ¿no? O de cierto tipo de favoritismo, de que, bueno, a este sí arréstamelo, a Maduro también arréstamelo, pero no me vayas a tocar a Benjamín Netanyahu, ¿no? Que está haciendo un genocidio en este momento. Y al respecto, pues México, como bien dices, tiene una calidad diplomática pues bastante respetable a nivel mundial. Prácticamente solo en América Latina solo se compara con Brasil su profesionalismo, es un hecho. Y por ejemplo, ante el conflicto abierto entre Rusia y Ucrania, pues México sí se ha expresado fuerte en contra del conflicto, pero en ciertas aristas, ¿no? O sea, demanda lo que es el respeto a la integridad territorial, a la soberanía territorial de Ucrania, ¿no? En ningún momento está diciendo,
por ejemplo, que las acusaciones que tiene el gobierno de Putin para iniciar la incursión en Ucrania, que sean mentira. Eso no lo está diciendo. Y sabemos que esta operación, esta invasión militar que sí es bastante asimétrica de parte de Rusia, sí inició con con cierta motivación, ¿no? No fue de la nada. El hecho de sus acusaciones, sobre todo después de la masacre de Odessa en 2014, en la que se descubrió pues todo este aparato que estaba influyendo bastante en el gobierno ucraniano, de este grupo, se llama Batallón de Azov, perdón, que sí se veía involucrado bastante en el gobierno ucraniano. Tanto así que este grupo pues de características neonazis unos miembros fueron detectados en un batallón de la OTAN. Alemania específicamente estaba dando entrenamiento a este batallón y encontraron a 7 oficiales ucranianos que estaban entrenando, que tenían dentro de sus pertenencias, ahí en sus cuartos, pues símbolos, ahora sí que de partidos con alusión al nazismo. Alemania, al ver esto, pues obviamente expulsaron a estos miembros oficiales, ya apelaron a la OTAN bajo su política doméstica en la que pues no se permite ninguna alusión al nazismo. De hecho, si tú se te ocurre hacer el saludo nazi en Alemania, puedes ir hasta la cárcel. Entonces, pues básicamente a lo que quiero llegar con esto es que Rusia tenía un punto válido, por así decirlo, como para preocuparse. No estoy justificando todas las atrocidades que están haciendo, o por ejemplo este tema de los niños secuestrados, o el tema de las violaciones a mujeres ucranianas por parte del ejército ruso. No, para nada, eso no se justifica en ningún momento, y es totalmente asimétrica la invasión y la agresión a la territorialidad de Ucrania, pero tampoco es que haya sido de la nada. Y a esto es a lo que voy. O sea, los países que están reclamando en este momento, si tanto han querido respetar pues ahora sí que esta legalidad, ¿no? Esta figura, la jurisprudencia de esta corte, ¿por qué no lo hacen con Netanyahu? Que tal vez venga o tal vez no. Yo digo que no va a venir igual, pero que podría, porque fue invitado por México. O porque, por ejemplo, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de ninguna de estas cortes, y por ende ninguno de los oficiales y generales de guerra de Estados Unidos pudieron ser detenidos porque pues, estaban en Estados Unidos cuando se dieron a conocer los crímenes en Guantánamo, por ejemplo, o los crímenes de guerra en la invasión, como les decía, de Irak, donde en los videos que reveló Julian Assange, pues claramente se expone cómo pues casi que practicaban tiro los helicópteros con civiles iraquíes. Entonces, pues es un tema, yo digo, bastante turbio. Yo lo que les diría es sí, o sea, obviamente estamos de acuerdo totalmente en que Putin está cometiendo pues actos bastante lamentables, su gobierno como tal, pero también volteemos a ver nuestros vecinos como son, ¿no? No son estos campeones de la justicia, en realidad no son estas personas que van a pelear por el bien común. Cada país, cada uno, va a pelear por sus propios intereses, tope donde tope. Y más países donde haya líderes, como tú bien dijiste, líderes que estén muy apegados a la realpolitik, les va a valer si tienen que pasar sobre los cuerpos de niños. Van a ir por los intereses de su país, porque así maximizan sus posibilidades de sobrevivir ante un mundo cada vez más hostil. Entonces, en este contexto, pues tan feo, tan lúgubre, México pues se mueve, como bien dices, como un malabarista, como este camaleón que se adapta a cualquiera de sus aliados, que sabe cómo ganarse a los amigos, cómo hacerlos amigos a los aliados, para que en el caso de que, por ejemplo, nos sucediera una invasión a nuestra soberanía, como lo fue en la invasión a la Embajada de México en Ecuador, nos sirve para que en momentos así la comunidad internacional se alinee a México. Cuando sucedió esto en Ecuador, pues ningún país, ninguno estuvo a favor de lo que Ecuador hizo. Literalmente aislaron Ecuador totalmente, y pues en ninguno se puso del lado del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Aquí hablamos de gobiernos, no de la sociedad ecuatoriana, que es hermana de México, sino del gobierno de Noboa. Ninguno estuvo de acuerdo con él, y todos apoyaron a México, desde Ucrania hasta Rusia, desde Israel hasta por ejemplo Sudáfrica o Brasil, países que ya han acusado o Colombia, que ya han acusado a Israel de genocidio, ¿no? Estos bandos como que se rompen y al unísono apoyaron a México en su reclamo de su violación, porque saben que México los va a apoyar a ellos
en su forma de gobernarse, en su forma de autodeterminarse, en su forma de tomar rumbo, porque México sabe que sí, todos los países tienen grandes retos, sí, todos los países tienen, pues ahora sí que humanos, y el humano puede llegar a ser un tirano, la verdad, una persona con maldad, pero también reconocen que no somos policías de nadie, digámoslo así. Sí podemos obviamente pelear a favor de, y lo hace mucho México, cuando hay una violación a la soberanía territorial, como lo pasó con Ucrania, o cuando hay crímenes contra la humanidad de por medio. Por ejemplo, la denuncia y la solicitud de Israel de que cese el fuego en contra del territorio palestino. Pero pues más allá de eso, no se va a exponer, porque esto nos sirve como herramienta diplomática. Entonces, esta herramienta diplomática pues sí se guarda bastante en nuestros principios de política exterior, eh, en aquellos donde pues básicamente se señala que México no va a intervenir en las decisiones soberanas de otros países en sus territorios, más que en la defensa de, lo que ya dije, derechos humanos, crímenes contra la humanidad, bueno, para evitarlos, vaya. Entonces, a raíz de esto, pues es entendible que el presidente mexicano, sea quien sea, a Fox en su momento no detuvo a Putin, a pesar de que ya había acusaciones de que se estaba tramando algo contra la población chechena en el sur de Rusia. En su momento tampoco Ebrard detuvo a Sergei Lavrov en 2020, sabiendo que ya había pasado lo de Crimea y sabiendo que Lavrov vino aquí a México en 2020 con el motivo de, pues, de ver este tema de la cooperación para las vacunas COVID. Y Lavrov sabemos que es también un personaje muy importante en la diplomacia mundial. Es alguien que es el perro de pelea, con el debido respeto al señor, es el perro de pelea de Rusia en contra de la política exterior estadounidense, en contra de lo que fue un Henry Kissinger en su momento. Es alguien que no titubea en señalar los crímenes que también ha cometido Estados Unidos en otros países, en otras jurisdicciones. Entonces, no lo detuvo, y México, por lo mismo, no creo que vaya a detener si llega a venir Putin, porque pues pondrías en riesgo la herramienta que hace que México sea la potencia diplomática que es. Sí, no, también coincido plenamente contigo, Mau. Yo creo que además sería un error si llegara a pasar eso. Y digo, es un caso hipotético porque sí considero que es muy muy baja la posibilidad de que esto ocurra, de que venga Putin para acá. Pero aún así me parece que es muy bueno, y eso lo rescato bastante, que algo me gusta de este sexenio y que está por concluir y que aparentemente van a continuar con esa forma de comunicación directa, Claudia Sheinbaum y su gabinete y pues finalmente toda su estructura gubernamental, y es salir a aclarar este tipo de cuestiones, porque así todos aprendemos. O sea, yo creo que el que te salgan a decir que estos son los procedimientos que se tienen que hacer, que esto es lo que corresponde al derecho diplomático, que sería una falta, ¿no?, de esta civilidad diplomática entre países, en el concierto de las naciones, etcétera, pues te deja ver y te educa respecto a lo que es la política internacional, y no todos tenemos la oportunidad de haber estudiado algo referente, pero sí podemos informarnos y decir, mira, ya se despejó esa incógnita, no se presta alguna fake news, no se presta la infodemia, simplemente salió, se aclaró, esto es lo que marca nuestra Constitución, o esto es lo que marca tal acuerdo internacional, tal principio con el cual nos regimos. Y finalmente recordar que todos aquellos acuerdos que se han firmado a nivel internacional pues están suscritos porque finalmente no se contraponen a la Constitución de México. Entonces hay que cumplirlos también, porque estamos de alguna manera suscritos de libre voluntad, si no, no se hubieran firmado, ¿no? Entonces, creo que son oportunidades muy buenas para que el gobierno también eduque a la población. En lo general nos volvemos una población mucho más culta, más crítica, también mucho más politizada, lo cual nos va a llevar a tener mejores gobiernos, porque un ciudadano que tiene mayor cultura política o está más politizado, sin duda va a ser más exigente, va a ser más crítico, va a ser más autocrítico también. Y yo creo que esa es la única manera en que cualquier persona, organización y los países avanzan, sabiendo que hay cosas que se pueden hacer mejor, que hay cosas que no se le pueden mover, que hay cosas que tienen una perspectiva de largo plazo y que entonces nos vamos encaminando hacia allá, pero de momento no es posible ahora sí que tener un corto resultado de corto plazo, o sea, esto es imposible por esta y cual razón.
Y creo que de esa manera podemos nosotros tener una mejor forma de ejercer nuestra propia ciudadanía. Yo me quedaría con eso. Sí, y pues ahora sí que está ahora sí que en el entredicho de si va a venir o no. Como bien dice Isma, es muy poco factible que vaya a venir Putin. Ya veremos quiénes vienen y quiénes no. Se presentan a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el 1 de octubre. Ese día es feriado, anótenlo. No tienen por qué trabajar, y si tienen que trabajar, les tienen que pagar acorde a su, pues ahora sí que a lo que los protege la Ley Federal del Trabajo. Solo les dejo eso. Ahora sí que muchas gracias por escucharnos. Con este comentario cerramos este episodio y nos vemos en el siguiente de Calabozos y Dragones. Gracias. Bye.